Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se ha hecho obediente por nosotros, hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso lo exaltó todo, sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato al oírlo preguntó si el hombre era galileo y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes al ver a Jesús se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusando con ahínco. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita en medio de a ese.
suelta a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad de Jerusalén y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho este, no he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se le burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole, increpándole, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía Jesús: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: «Realmente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor. Hemos leído un fragmento de la Pasión que ocurrió hace muy pronto, 2000 años. Sabéis que este año es año jubilar por el 2025 aniversario del nacimiento de Jesús. Pero Dios mediante habrá otro año jubilar antes de 25 años y será el año 2033, porque se cumple el 2000 aniversario de la muerte de Cristo. La pasión es algo, sí, que ocurrió hace 2000 años, pero que se repite cada día. Nosotros los cristianos, cuando celebramos la Semana Santa, me refiero a la liturgia, no a las procesiones, no estamos simplemente recordando. Las procesiones son un recuerdo, pero las celebraciones litúrgicas son un revivir, lo que se llama un memorial de lo que ocurrió entonces. De tal manera que todos y cada uno de nosotros, y en muchas personas, yo diría que en el mundo entero, se da cada día la misma pasión de Cristo. Todas las personas que por una u otra razón están sufriendo como sufrió Jesús, diríamos que están de alguna manera viviendo su misma pasión, igual que los que mueren también se unen, están viviendo la muerte de Jesús y, por supuesto, la misma resurrección de Jesús. Por eso
yo veo muy bien que se conserven las tradiciones, las procesiones, pero claro, lo más importante es, por supuesto, lo que estamos haciendo nosotros, que es la liturgia. Y después el saber aceptar en nuestra propia carne, como decía San Pablo, completar los sentimientos que faltan a la pasión de Cristo, completarlo nosotros por la Iglesia y por el mundo entero. La pasión, ya digo, hemos leído un resumen, un relato breve, pero yo diría que se repite cada día también en sus personajes. En Judas, el traidor, cuántas personas también traicionan al Señor, o sea, traicionan entre ellos mismos. Cuánta traición hay en el mundo de hoy. El político cobarde y que no quiere comprometerse, Pilato, que sabía que Jesús era inocente, pero que tenía miedo y se lavó las manos y bueno, que intentó convencer a los judíos de que no lo mataran, después claudicó. Cuántas personas de los que mandan y de otros pues hacen lo mismo también, claudicar. La figura de Herodes realmente es repugnante. Herodes era un personaje, sí, repito la palabra, repugnante, su conducta, y tiene tan tonto que además se ríe de Jesús y le hace preguntas tontas, pero Jesús lo conocía muy bien y no se rebajó a contestarle ni una sola palabra. Con Pilato aún le dijo alguna respuesta además de estas que permanecen. Sin embargo, a Herodes no se rebajó a contestarle. Cuánta gente también hay ignorante por el mundo que, pues, haciendo daño, atacando a la Iglesia, despreciando al mismo Dios, en fin, personajes que se repiten. No lo hemos visto aquí, pero cristianos buenos que aman a Jesús, pero que a veces se dejan llevar por el respeto humano, como Pedro. Y así podíamos ir viendo tantos y tantos personajes, los que permanecieron hasta el final, hasta el pie de la cruz, como María Magdalena, como Juan, hombres buenos como José de Arimatea, que le da un sepulcro, es decir, la historia que se repite. Bueno, pues vamos ahora a celebrar esta Eucaristía. Aquí no tenemos los ramos como mañana, estará la iglesia como la plaza, como estaba la plaza, abarrotada, sí, abarrotada. A mí me sorprende y de poco vale recordar y repetirlo cada año. Las iglesias el Domingo de Ramos están llenas, pero es el principio y el fin de la Semana Santa. Siempre digo que se repite también la historia. Un día, entrando Jesús en Jerusalén, le hacen un recibimiento triunfal, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Y esos mismos, a los pocos días, son los que gritan: «Crucifícale, queremos que sueltes a Barrabás». En fin, es así, ya no se celebra ni la pasión, ni la muerte, ni la resurrección. Bueno, pues así es la vida. La historia se repite, pero ojalá que, bueno, todos, como no, pues seamos beneficiarios de la muerte de Jesús en la cruz, que murió precisamente por nuestros pecados y por nuestras ingratitudes.